Hola, en este vídeo te voy a hablar de una figura imprescindible e importantísima en todos los sistemas. Es la persona, la figura, el objeto más potente. Y esta persona es el líder en la sombra. ¿Qué es un líder en la sombra? Pues un líder en la sombra no es lo que a principio podríamos pensar que es la persona que está detrás del que está mandando, de la que está mandando y que le está influenciando. Eso es un consejero, eso es una influencia. El líder en la sombra es una persona que ya no está, que ya no existe en el sistema. No existe físicamente, pero sí existe emocionalmente. El líder en la sombra es una persona o un objeto que se marchó y que sigue en la memoria de todos, actuando como si estuviera presente, porque condiciona todas las reflexiones, los movimientos y las actuaciones de los individuos que están en el sistema. Por ejemplo, imagínate en un equipo de fútbol un entrenador que ha sido glorioso y que ya no está, bien porque se haya muerto, bien porque se haya ido, bien porque se haya retirado. Todo el equipo, toda la afición, si ese entrenador ha aportado cosas de valor, va a estar en duelo por esa figura que ya no está. Y por mucho que venga una persona con las mismas capacidades, las lealtades del sistema no están mirando a ese nuevo o nueva entrenador o entrenadora. Estará mirando y recordando a aquella figura que ya no está. Otro ejemplo. Es un ejemplo muy evidente en la familia real británica. La lideresa no es la reina Isabel. La lideresa es Lady Diana, porque el carisma, la empatía que generó con toda una nación, y me atrevería a decir que más allá de sus fronteras, es un mito que a día de hoy es muy difícil de superar por las mujeres que han ido entrando en esta familia real, emulando la figura de esta princesa fallecida. Te voy a poner otro ejemplo de líder en la sombra. Las Torres Gemelas. Ahora se ha hecho un memorial, otro edificio, otro inmueble para conmemorar lo que antes hubo. Entonces, la gente ya no va a ver ese memorial, va a ver dónde estuvieron las Torres Gemelas, porque siguen ahí presentes. Entonces, ¿qué hace el líder en la sombra? Actúa en la conciencia colectiva, dirige el liderazgo de ese grupo y es muy complicado que la persona que venga después a ocupar ese puesto vacío lo tenga fácil para rellenarlo, por muy bueno que sea. Y esto es un problema que se plantea muchísimas veces en las empresas. Ha habido un buen CEO, un buen fundador, un buen líder que ha desaparecido por el motivo que sea, y a pesar de que le ponen un buen sustituto, el equipo no funciona. No funciona y además está en duelo, con lo cual el rendimiento, lejos de mejorar, empeora. Por mucho que se cambien a los elementos del equipo, al director del equipo, a otras fichas del equipo, no hay resultados. Y es la pieza clave que hace que muchos sistemas funcionen o no funcionen. Tenemos que tener siempre en cuenta a la figura que ya no está y que está operando en la conciencia de todos. Hay otro tipo de líder en la sombra y es el que ha sufrido una injusticia. Imagínate en una empresa donde una persona o un grupo de personas han sido despedidos por el motivo que sea, una reestructuración, una quiebra, una fusión, simplemente un cambio de organigrama. Esas personas se convierten en los líderes en la sombra, porque han dejado el sitio que ocupaban y a su lugar han dejado algo mayor, que es un duelo y el sentimiento de pérdida.
Con lo cual, cuando en muchas empresas se intenta reestructurar todo el equipo para que la empresa rinda mejor o el equipo funcione mejor, muchísimas veces se encuentran con que esto tampoco funciona, porque el equipo está acordándose de aquellos que ya no están. Y encima no consiguen reubicarse en su propio rol. Están en duelo. El líder en la sombra básicamente deja duelos y deja una mala posición para la persona que le tiene que sustituir. Hay un vacío difícil de ocupar. Así que, en las empresas, en los sistemas, en los grupos, donde haya disfuncionalidades graves de coordinación, siempre hay que estudiar la figura del líder en la sombra. Tiene una importancia vital, sobre todo porque no se le puede combatir, no se le puede sustituir. Y sin embargo, está actuando como director de orquesta o directora de orquesta. Hay sistemas para aliviar esa carga. Y si crees que en tu sistema existe este peso específico, existe esta tensión, no dudes en llamarme, porque localizaremos lo que el líder ha dejado como huella inconsciente, y podremos hacer una etapa de transición para que lo que haya quedado vacío se pueda rellenar de manera paulatina. Porque si tú un vacío lo llenas de repente con otra cosa, a lo bestia, no va a funcionar. Porque tienes que permitir que las personas tengan una capacidad de adaptación, de reacción, de asimilación y, por supuestísimo, de duelo. El duelo es fundamental. Puedes seguir viendo un poquito más en detalle la figura del líder en la sombra en el artículo que tengo en mi página web pitia.es, que se titula de la misma manera, El líder en la sombra. Y te detallo mucho más específicamente todo lo que el líder en la sombra deja como huella y todos los trastornos que puede ocasionar en todos los ámbitos, en todos los sistemas, incluido el sistema familiar. No nos vamos a olvidar de él. El líder en la sombra te le dirige y es una figura difícil de aplacar en la memoria de los que quedamos. Te mando un abrazo muy fuerte.